El idioma que hablamos en nuestro hogar desde la cuna es muy hermoso, cualquiera que éste sea. Por circunstancias de la vida, a veces tenemos que emigrar a otros países y entonces tenemos que aprender otro idioma diferente. Por eso es que es importante que aprendamos algunas cosas del hecho de tener dos o tres idiomas a la misma vez. Yo soy Leticia Roma y estás escuchando mi podcast Hablando con Sentido. El tema de hoy, inglés, español o spanglish. ¿Por qué la gente mezcla idiomas al hablar? Ocurre de forma inconsciente porque tu cerebro simplemente quiere comunicarse o porque has utilizado una determinada palabra con más frecuencia en un idioma que en otro. ¿Cómo se llama la mezcla de dos idiomas? Bilingüismo. Se refiere al uso habitual de dos idiomas. Mientras que algunas personas son monolingües y utilizan principalmente un solo idioma, algunos niños crecen en hogares bilingües. Los niños bilingües también pueden hablar un idioma en casa y luego otro en la escuela. ¿Cómo se llama la mezcla de inglés y español? Spanglish. Es cualquier variedad lingüística en la que se mezclen fuertemente el español y el inglés. Lo utilizamos frecuentemente en Estados Unidos o en las ciudades fronterizas de Estados Unidos con México y es muy usual esto. El Spanglish es muy utilizado en California, Florida, Nuevo México, Texas, Arizona, algunos barrios de Nueva York y en otras ciudades pequeñas como Utah y algunas otras más en los Estados Unidos. Alrededor de 40 millones de personas hablan Spanglish alrededor de todos los Estados Unidos. Estas son algunas de las palabras más comunes. No puedo decir todas porque son muchas, pero solamente algunas para que se den ideas. Y estas palabras las utilizan dentro y fuera de los Estados Unidos, como dije, en las ciudades que están más bien apegadas o pegadas a la frontera con Estados Unidos y México. Por ejemplo, tachar viene de tocar, de la palabra touch. Mapear, que viene de la palabra mop, trapeador. Carro, de la palabra car. Carpeta, que significa carpet, alfombra. Rapear, envolver con plástico una tarima con productos. En inglés se dice wrap. Baika, que significa bicicleta, bike. Troca, que en inglés se dice truck. Biles, que es bills, recibos. Watchar, que significa mirar, watch. Yarda, que significa jardín, pero se dice en inglés yard. Raite, que significa aventón y se dice en inglés right. Chequear, que significa revisar en español y se dice en inglés check. Estas son algunas de las palabras que se utilizan normalmente y también hay otras, pero no puedo poner toda la lista, ¿verdad? Cuando yo llegué a este país, ya lo he dicho anteriormente, realmente no tuve una escuela como base para inglés. No estudié en Estados Unidos inglés. Así es que mi inglés no es perfecto. Pero como yo decidí venir a vivir aquí, sabía que tenía que aprender el inglés sí o sí. Y realmente el inglés que aprendes en tu país suena totalmente diferente aquí. Por el acento, por la manera en que se hablan, porque es muy formal cuando lo aprendes y cuando vienes de este lado, Estados Unidos, ya tiene sus derivaciones.
Otra de las cosas que aprendí con el inglés es que tenía que aprender a escucharlo, a hablarlo, a escribirlo, a leerlo, pero sobre todo captarlo, porque algunas personas con el acento que tenemos de donde venimos, lo decimos de una manera y suele sonar de otra. Por ejemplo, donde yo vivo, muchas personas dicen, vamos a ir a, por ejemplo, a Soleil, en lugar de decir Salt Lake, que en realidad es lago salado. Otras personas dicen, vamos a ir a la Palm Spring, en lugar de decir Palm Spring, que es palma de primavera. Entonces, ustedes se dan cuenta que la simple deformación del inglés te ayuda a que no, o más bien no te ayuda a que puedas comprenderlo mejor. Por eso uno tiene que estar reaprendiendo constantemente. También el inglés o cualquier idioma que aprendas no te debe hacer perder la esencia de lo que tú eres realmente. Porque sí, hay personas que se burlan de uno cuando va a México porque estás hablando el inglés. Por ejemplo, me pasa a mí que cuando yo voy a México con mi hijo que casi no habla español porque así lo quiere, no puedo forzarlo a que hable un idioma si no lo quiere. Lo habla pero no al 100. Entonces, cuando vamos allá, a él se le hace más cómodo hablarme en inglés independientemente que estemos en México. Y la gente me critica, oh, tu hijo debería de hablar en español perfecto. No, no debería. Pero qué bueno que lo hace. Aunque no sea perfecto, se sabe comunicar. Pero cuando era niño no quería hablarlo y entonces yo hablaba con el inglés como de una forma pues súper natural, aunque estuviéramos en México, ¿por qué no? Y la gente se reía o me hacía bromas y decía, oh, o sea que porque viviste en Estados Unidos, ahora ya no hablas español. Y yo le decía, claro que sí, pero mi hijo no habla español. Y entonces yo me sentía mal porque tenía que justificarme por el hecho de que mi hijo no hablaba español. Ahora me doy cuenta que no tenía que haberlo hecho. Es cierto que cuando hablas otro idioma y lo hablas por mucho tiempo y lo vives en otro país, a veces te sientes que no perteneces aquí y no perteneces de donde vienes. Pero entonces tenemos que sentarnos muy claramente en nuestras ideas. ¿Dónde estás? ¿A dónde perteneces? El hecho de hablar dos idiomas no debería de hacernos mezclar los idiomas de una manera, yo creo que no sé si es incorrecta o no, pero se oye extraño. Por ejemplo, que mezclan no solamente el Spanglish, sino el hecho de en una frase utilizar español e inglés a la misma vez. No con el Spanglish, sino con mezclándolo. Por ejemplo, si tú dices, I want to go allí because I want to take a sandía to stay afuera with mis compadres. ¿Ven la diferencia que estamos mezclando inglés y español? Y yo creo que suena más bonito cuando hablas solamente tu idioma completo o el inglés o el lenguaje que hables, así sea francés, italiano, no sé, cualquier otro idioma o dialecto. Se ha de escuchar y se escucha, creo yo, más bonito cuando hablas todo de corrido con tu propio idioma o con el idioma que quieres hablar. Porque de la otra forma se escucha extraño. Además, los hijos aprenden a hablar de esa manera. Y yo no creo que sea lo más correcto, porque cuando ellos vayan a otro lugar no van a hablar español e inglés de esa manera, ¿o sí? Yo creo que no sería lo más correcto para nadie. Pero me gusta mucho hablar el inglés y fui una de las personas en mi casa que aborrecía hablar inglés porque mi dislexia y memoria selectiva pues no me ayudaban mucho a aprender. Aún hoy tengo que reaprender constantemente. Por eso hablo con mis hijos los dos idiomas. Por eso es que yo procuro que ellos hablen un solo idioma cuando estamos conversando.
Es cierto que de tanto hablar el inglés aquí, porque aprovecho para hablarlo cada vez que tengo oportunidad, es cierto que me sucede que no sé o no me doy cuenta o ya lo hago de una forma más natural y hablo con mis hijos en inglés o en español y brinco de hablar inglés o les hablo en español o después inglés o después español. ¿Cómo aprendí a hacer eso? Recuerdo que trabajaba de niñera, que ese no es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, pero la necesidad me obligaba a trabajar de niñera aquí en Estados Unidos y entonces eran unos niños que no hablaban el español y yo medio masticaba el inglés porque recién acababa de llegar, pero era un inglés que había medio aprendido en México. Cuando estuve aquí me decían, por favor, tradúcenos las novelas, tus películas. Y yo decía, ¿cómo les voy a traducir? Y eso me forzó a traducir en inglés y en español y viceversa. Y me encanta hacerlo. Y eso me ayuda a ayudar a las demás personas si voy a un hospital, si voy a una oficina, si estoy en algún mercado, si alguien está en un apuro o no, necesita llenar documentación. Y eso es bonito. Mi idioma español me encanta. Algunas personas me han dicho, ¿por qué no grabas tus podcasts en inglés? Y yo les he dicho que no. Porque la verdad es que puedo hablar inglés, pero la intención como yo hablo, las cosas como las digo, el tono que utilizo, el sentimiento que puedo ponerle cuando hablo, no es lo mismo en otro idioma. No para mí. Tal vez para alguien más sí, pero no para mí. También otra cosa que me gusta mucho de el idioma que hablo en inglés es que he intentado tener un inglés más correcto, más que aprender el inglés callejero. Pero es que todo va cambiando, los modismos y todo lo demás, y se me hace difícil a veces. Cuando no entiendo una palabra, pregunto otra vez y le digo, explícamela de otra manera. Y cuando yo no sé la palabra, la explico con otras palabras para llegar al mismo punto. El español es un idioma precioso. El inglés es un idioma precioso. El Spanglish es bonito a su manera. Aunque yo a veces tengo algunas palabras que todavía no comprendo cuando las dicen, digo, pero ¿por qué decirla así? Si pueden decirlo como tiene que ser. Lo que pasa es que la deformación de los idiomas se van pasando de voz en voz, como los ejemplos que di. Cuando vivía en Nueva York, me acuerdo que decían, vamos a ir a la Johnson. Y yo decía, la Johnson está donde, que no me acuerdo. A ver, y les preguntaba, ¿dónde está la Johnson? Oh, en esta calle y en esta calle. Oh, entonces les decía yo, Junction, esa calle. Entonces se dan cuenta que la gente va pasando de voz en voz la malformación del inglés. Cuando yo tengo oportunidad, les ayudo y les corrijo, si puedo. No todo el mundo le gusta que lo corrijan. Lo hago con todo mi cariño, porque si estamos aprendiendo otro idioma, la mejor manera es hacerlo de la forma más correcta. Pero a veces no podemos evitar que esas malformaciones o esas mezclas de idioma lleguen a nosotros y terminemos utilizándola porque es lo que la gente comúnmente utiliza. Por ejemplo, bike, por ejemplo. O voy a ir a agarrar mi bike y le digo, ¿qué es tu bike? Oh, my bike. Oh, tu bicicleta. Y entonces ya sin querer les corrijo porque yo no quiero aprenderlo de esa manera. Y suena ridículo. Pero sí, muchas personas me han dicho, tu inglés no es callejero. Yo sé que no lo hablo correctamente. Lo sé. Pero intento todos los días aprender algo nuevo. Cualquier palabra nueva. Y me dicen la definición. Eso sí, les voy a decir, los chistes que hacen en inglés, aún sigo sin entenderlos.
El humor americano es totalmente diferente al humor latino, al mexicano, de donde yo vengo. Si vas a estar en otro país y tienes que aprender otros idiomas, o en tu propio país y vas a aprender otro idioma, no pierdas tu esencia. Sigue siendo tú. Sigue amando el lenguaje de donde vienes. Utilízalo de una mejor manera. Enseña a los demás si tienes oportunidad. Aprende una nueva palabra todo el tiempo. Yo puedo decir que mi padre a su edad de vez en cuando habla alguna que otra palabra. Yo puedo decir que mi madre, que no fue a la escuela, aprendió inglés, aprendió italiano y algunas frases en ruso. Puedo decir que la mayoría de mis hermanos nunca han ido a la escuela a aprender inglés y todos ellos hablan un inglés muy bonito. Échenle las ganas a todo lo que están haciendo. Disfruten si tienen la memoria para tener otro idioma. Aprovéchenlo, enséñenlo a sus hijos. Enséñenles el idioma correctamente, el de cuna y el que tienen que aprender, que es donde ustedes están viviendo, por ejemplo, en este caso en Estados Unidos. Pero si tienen la suerte de vivir en otro lugar, como París, en España, no sé, Italia, aprovechenlo y disfrútenlo también. No se les olvide, por favor, suscribirse, darle like, pasárselo a alguien más, disfrutar de este podcast inmensamente o mandarme algún mensaje a mi email que es hablandoconsentido@gmail.com o pueden dejarme algún mensaje aquí, pero sobre todo no olviden ser la mejor versión de ustedes mismos. Hasta pronto.